Buenos días, me llamo Daniela Porchal y les voy a hablar sobre el oxígeno y el ozono. El oxígeno es un elemento químico que utiliza el símbolo O. Se ubica en el grupo 6A de la tabla periódica. Ahora vamos a hablar un poco de la historia sobre el descubrimiento del oxígeno. El oxígeno fue descubierto en 1774 por Joseph Priestley en Worcester, Inglaterra. Pero fue Antoine Lavoisier en 1777 que le dio el nombre al oxígeno. Le dio ese nombre que proviene del griego oxi y significa ácido porque se creía en aquel entonces que era necesario para la presencia de oxígeno en la composición de los ácidos. Ahora vamos a hablar un poco de las características del oxígeno. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en el universo después del hidrógeno y helio. A presión y temperatura estándares, dos átomos del elemento se unen formando dioxígeno, cual es un gas diatómico. El dioxígeno en coloro si es gaseoso y tiene una coloración azul clara si es en estado líquido. No tiene odor y tampoco tiene sabor. La densidad del oxígeno a condiciones estándares es de 1.429 gramos por litro. Tiene un peso atómico de 15.99 UMAS. A temperatura ambiente gaseoso tiene un punto de fisión de 54.26 grados Kelvin y un punto de fusión de 90.188 Kelvin. Ahora vamos a ver por qué el oxígeno se une para formar dioxígeno. El oxígeno posee 6 electrones. Se une a otro átomo de oxígeno para cumplir la ley del octeto, lo que le permite alcanzar mayor estabilidad. Va a formar enlace covalente doble, como se ve en la figura. La alotropía es cuando una sustancia puede poseer estructuras moleculares diferentes. En la Tierra, el oxígeno se encuentra en forma de dioxígeno o O2. Esa forma es la que los organismos utilizan para la respiración y también para la fotosíntesis. El oxígeno posee 3 isótopos que son nuclearmente estables. En estado natural se encuentra el isótopo 16 del oxígeno, 17 y 18. El isótopo 16 del oxígeno es el más abundante y se encuentra en una proporción de 99.76%. La mayoría de ese isótopo se forma al final de la fusión del helio en las estrellas masivas y ocurre cuando el nitrógeno captura el núcleo del helio. Sabemos que el oxígeno es esencial en la vida terrestre. Por ejemplo, las plantas necesitan el oxígeno para completar su ciclo de fotosíntesis. 70% del oxígeno es producido por las cianobacterias y las algas marinas, mientras que 30% es producido por las plantas terrestres. Aquí vemos la fórmula que nos permite ver la producción de oxígeno, donde 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y la luz permiten producir glucosa y 6 moléculas de oxígeno. En esta imagen podemos apreciar el efecto que tiene eso sobre la planta y cómo influye su producción de oxígeno. También el oxígeno es necesario para la respiración de los vertebrados, donde el oxígeno difusa a través de las membranas pulmonares hasta llegar a los glóbulos rojos donde se une a la hemoglobina. Entonces el O2 se utiliza en la mitocondria para crear energía. Por cada litro de sangre hay 200 mililitros de oxígeno. Un adulto humano inhala entre 1.8 y 2.4 gramos de oxígeno por minuto, lo que significa que la humanidad inhala 6 billones de toneladas de oxígeno por año. En esta imagen podemos apreciar cómo el O2 es necesario para la formación de energía y como producto de ese desecho también se encuentra el agua y el CO2. Hay varios métodos para producir industrialmente el oxígeno. El primero es la destilación fraccionada, donde consiste en separar los líquidos mediante el calor. Para lograrlo, se purifica el aire y se enfría hasta que ese se vuelva un líquido. Ahí se pueden separar sus componentes por destilación y da como resultado nitrógeno gaseoso y oxígeno líquido. En esta imagen podemos apreciar un modelo de destilación fraccionada, donde el mechero calienta el aire líquido y ese al condensarse desecha nitrógeno gaseoso y también oxígeno líquido.
Otro método utilizado para obtener oxígeno es la filtración con zeolita. Este tiene la propiedad de absorber el nitrógeno, lo que deja un gas que contiene entre 90 y 93% de oxígeno. Otro método para obtener oxígeno es la electrolisis. La electrolisis es cuando se convierte energía eléctrica en energía química, provocando una reacción no espontánea. Resulta en la obtención de sustancias elementales en estado libre. La fórmula presente muestra cómo dos moléculas de agua producirán dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En esta imagen podemos apreciar cómo se llega a hacer la electrolisis del agua, que resulta en hidrógeno y oxígeno gaseoso. El oxígeno tiene varios usos. Por ejemplo, en la medicina se utiliza cuando una persona tiene una cantidad demasiado baja de oxígeno en la sangre. A eso se le llama oxigenoterapia. También en la industria se utiliza el oxígeno para fundir mana de hierro en acero. Eso utiliza más o menos 55% del oxígeno producido comercialmente. En la industria química se utiliza para formar óxido de etileno, que se transforma en etilenglicol, que se usa en la base de plástico y de textiles. Ahora vamos a hablar del ozono, que es una sustancia compuesta de 3 moléculas de oxígeno. El ozono fue el primer alótropo de un elemento químico a ser identificado por la ciencia. No se sabe exactamente quién lo descubrió, pero se cree que fueron Charles Fabry o Henri Buisson. En 1840, Christian Schoenberg propuso que era un elemento distinto, dándole el nombre de ozono, que quiere decir tener olor en griego. A temperatura y presión ambientales, el ozono es un gas y tiene un olor acre. Generalmente es incoloro o azulado en grandes concentraciones. El ozono tiene una densidad de 2.14 kilogramos por metro cúbico. Tiene una masa molar de 47.99 gramos por mol. Tiene un punto de fusión de 80.7 grados Kelvin y un punto de ebullición de 161 grados Kelvin. El ozono atmosférico se encuentra en estado puro entre 10 y 40 kilómetros sobre el nivel del mar. Tiene la función de depurar el aire y de filtrar los rayos ultravioletas que provienen del sol. Sin ese filtro no podría haber vida en la Tierra. La capa de ozono es formada por la acción de la radiación ultravioleta que disocia el O2 en 2 y permite formar nuevas moléculas de 3 átomos de oxígeno. En las últimas décadas, la capa se ha visto afectada por contaminantes ambientales, produciendo un agujero en la capa de ozono y poniendo en peligro la vida terrestre por su disminución de la capacidad de filtrar los rayos UV. El ozono tiene varios usos, pero principalmente se usa en la purificación del agua. Ese proceso se utiliza desde el año 1893. Tiene varias ventajas, por ejemplo, eliminar los olores y sabores del agua, no dejar residuos nocivos, solo oxígeno. Es compatible con otro tratamiento, no afecta el pH ni tampoco el aspecto del agua. Industrialmente, el ozono se utiliza como precursor en la síntesis de algunos compuestos orgánicos. Es un potente agente oxidante. También se utiliza para detoxificar los ciánidos y convertirlos en cianatos. Finalmente, llega a ser una descomposición total de la urea. A concentraciones elevadas, el ozono puede tener un efecto nocivo sobre la salud. Se considera como un contaminante cuando se encuentra a nivel de la superficie terrestre, y ese normalmente proviene de la combustión de fósiles. Los síntomas a corto plazo son la irritación de los ojos y de la garganta. A largo plazo puede provocar daño pulmonar, asma, bronquitis, infarto de miocardio y otros daños cardiorrespiratorios. Existen varios métodos para producir ozono. Primero, con la luz ultravioleta. También la electrolisis se utiliza, pero requiere una gran cantidad de energía. Finalmente, el método más utilizado es el método de descarga de corona, y se hace aplicando una corriente eléctrica a moléculas de O2 en un tubo de descarga de corona. Esta imagen nos muestra cómo las moléculas de O2 van pasando por un tubo y la corriente eléctrica los separa para formar ozono. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.